La falange y manos limpias denuncian al juez Garzón. El Supremo lo aprovecha, delirante acusación. Quieren cobrarse las deudas, vengarse de quien metió el dedo en la llaga inmenta de un silencio que mató. Por los desaparecidos y enterrados en las fosas, tornar olvido en recuerdo, donde hay huesos sembrar rosas. Así no se cura el odio ni se cierran las heridas. Que mal huelen esas manos que dicen tener tan limpias. Yo estoy con Garzón, como el mundo entero. Tengo el corazón, ay mi niña, con los que perdieron. Yo estoy con Garzón, como el mundo entero. Tengo el corazón, ay mi niña, con los que perdieron. Lo siento por esos jueces honestos de este país. Buenas noches, bienvenidos. El de hoy es un programa que resultará seguramente inolvidable. Ya lo es para nosotros porque es algo que hemos preparado de una manera muy especial. Aprovechamos una de las visitas del doctor Baltasar Garzón a la República Argentina para conversar con uno de los hombres más importantes del mundo, en el ámbito de la justicia, pero también en el del pensamiento en general. Van a descubrir cada uno de los puntos de vista de un hombre que habla de lo internacional, de la globalización, de España, del franquismo, de los derechos humanos, aquello por lo que alguna vez fuimos desde el Río de la Plata a buscarlo a él a España, aquello que ahora genera esperanzas en España de que sea en la Argentina donde se pueda investigar al franquismo. Y de todo esto hemos hablado con el doctor Baltasar Garzón. Nos ponemos en marcha con uno de los programas más ambiciosos que en este ciclo hayamos realizado. Justicia y el periodista Víctor Hugo Morales. Doctor Baltasar Garzón, usted vive un romance ya con la Argentina. ¿En qué momento cree que empezó? Ya empezó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, primero por afección personal, pero sobre todo comenzó en el año 96. Comenzó un día en el que a finales de marzo, el día 28 de marzo de 1996, tuvo entrada en mi juzgado un escrito de denuncia y de querella por los crímenes cometidos durante la dictadura en el proceso militar del 76 al 83, y a partir de ahí, si concretara todavía más, la primera vez en que tres mujeres, un pañuelo blanco anudado al cuello, pidieron verme en mi despacho, y realmente quedé desde ese momento impactado por la fuerza que desplegaban y por la energía de defender, de exigir justicia, de exigir reparación y de luchar contra el olvido, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿sintió entonces que estaba ingresando en Sí, la verdad es que siempre he tenido esa oportunidad que me permitió el trabajo, la convicción de estar haciendo lo que debía, pero a la vez se abrió un universo de proximidad y de sinergia que dura hasta hoy y con mucha mayor intensidad. La historia posterior me ha traído acá. Ahora estoy más tiempo aquí que en mi propio país, y contento de poder seguir trabajando y apoyando en todo lo que merece la pena hacer. ¿Ha visto, doctor Baltasar Garzón, alguna vez detrás de esos criminales que ha tenido delante, del otro lado del escritorio, mientras los interrogaba? ¿Ha visto otros intereses a los que esos hombres respondían en realidad y que quizás eran los que empujaban a tales crímenes? Sin lugar a dudas, nadie es perverso por el hecho de ser perverso. Siempre hay unos hilos que lo mueven. Principalmente son hilos económicos, son hilos de poder económico, financiero, político, o de toda una mezcla
en sí mismo y es siempre la misma historia, ¿no? Usted me decía antes, citaba el franquismo. España vive al día de hoy lastrada por 40 años de dictadura y 35 o 40 años ya de democracia mal interpretada, de no haber ajustado bien las cuentas respecto del pasado, respecto de la dictadura, respecto de los crímenes contra la humanidad franquistas. 200.000 víctimas prácticamente siguen todavía esperando esa justicia. Tenemos lo que tenemos ahora, nada ocurre por casualidad, nada surge de golpe, y entonces esa cultura de la impunidad al final se expande como la lava y lo corrompe todo, y llegamos a una situación en la que hoy mismo estamos cuestionando el propio Estado de Derecho, ¿no? Es decir, y eso normalmente nadie lo quiere reconocer, sobre todo nadie de los que está en el poder. Se buscan 1000 historias, 1000 justificaciones, pero no vamos a la causa, y la causa en este caso en España, y esa es la gran diferencia con Argentina, es que todavía estamos esperando a lo de justicia contra la impunidad. Rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam. El ejército del Ebro, la bumba la bum bam bam. El ejército del Ebro, la bumba la bum bam bam. Una noche Río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche Río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras, la bumba la bum bam bam. Y las tropas invasoras, la bumba la bum bam bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la bumba la bum bam bam. Pero nada pueden bombas, rumba la bumba la bum bam bam. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, la bumba la bum bam bam. Pero igual que combatimos, la bumba la bum bam bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, la bumba la bum bam bam. Atención, atención, españoles, habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Arriba España. Españoles, Franco ha muerto. Mis padres no eran bandidos, y a todos los que mataron, que están en las fosas, no había bandidos ahí, había gente honesta, labradores que nos quitaron toda la casa, todo. Bueno, la memoria de España, la memoria histórica, la memoria colectiva, es una memoria terrible. La memoria de la guerra, la memoria de las familias divididas, la memoria de los muertos, la memoria de las represiones, la memoria de las cárceles, la memoria del hambre. La memoria es terrible. Habla de la represión del franquismo como algo de la guerra civil o de la inmediata posguerra, y no es verdad. En el tardofranquismo se asesinó directamente por parte de la policía, por bandas parapoliciales, etcétera, etcétera. 2 meses antes de que muriera el dictador, 5 compañeros míos eran fusilados en septiembre de 1975. Nosotros somos una asociación
de expresos del franquismo, y pensamos inmediatamente, lo primero que pensamos es hay que recoger de todos los compañeros querellas, testimonios, e irnos a Argentina a llevarlos, y eso es lo que hicimos. Soy escéptico respecto a cuánto se puede hacer desde aquí para ellos que están luchando en España, personajes entrañables, queribles, maravillosos luchadores. Basta la perspectiva de poder discutir sobre lo que les ha ocurrido. Esa ventanita pequeña abierta a la esperanza de hacer justicia, y parecen estar viviendo un nuevo romance con la vida, es decir, con ganas de vivirla, que tiene un poco más de sentido otra vez. Y lo maravilloso de esto es que acuden a la justicia, a esa justicia que a veces es traidora, que es vicaria, que se somete, pero a veces también surge esa luz brillante de que la acción de la justicia se pone de parte de las víctimas y de la auténtica justicia, no de la oportunidad. Y en ese momento se establece una sinergia claramente perceptible y se ve cómo las cosas son como deben de ser. Lo que ocurre es que a veces la justicia se muestra real como la dibujan, con los ojos tapados, ¿no? Es decir, sin saber lo que hace. Yo siempre me he mostrado en contra de esa imagen, ¿no? Yo quiero que la justicia tenga ojos y tenga cara y que vea y que sepa dónde está, no esa justicia extraña, alejada, con los ojos cerrados, porque si no ves, tienes gran posibilidad de equivocarte. Y realmente eso ha sucedido a veces. Eso es lo triste, pero cuando la justicia funciona, realmente es como un bálsamo, ¿no? Al final, no es que tenga que ser la justicia la que todo lo resuelva. Mientras menos cosas resuelva, mejor. Quiere decir que la sociedad irá bien, ¿no? Porque es el último recurso, y sobre todo cuando se trata de justicia penal. Pero en estos casos, cuando ha habido violaciones masivas de derechos humanos, cuando los políticos o la propia sociedad vuelve la espalda porque ya vale más mirar hacia el futuro, la acción de la justicia tiene un carácter reparador, estrictamente reparador. Muchas veces cuando se dice es que las víctimas lo que buscan es una especie de compensación económica, y es totalmente falso. Necesitan la reparación de la justicia, el que alguien les reconozca que se violentaron sus derechos, que los perpetradores cumplan su sanción, que pidan perdón, que reconozcan los hechos. Ese es el verdadero efecto reparador, y cuando eso lo conseguimos desde la justicia, cumplimos con el deber constitucional que establece la Constitución de cualquiera de nuestros países para la justicia, ¿no? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Por Dios y por España! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Cristo Franco! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Cristo Rey! ¡Viva! ¡Franco! ¡Franco! ¿Qué significa Franco hoy día para España? Pues yo pienso que un ejemplo para los gobernantes y un ejemplo para los españoles y para los católicos. Y eso tienen que enseñarlo bien enseñado, no cambiando las cosas. Cuando la historia se cambia, no es historia, es un cuento. ¿Quiénes cambian la historia? Pues actualmente los políticos que están, los medios de comunicación, en general, y en las escuelas. Y yo hablo con cantidad de gente que me encuentro por la calle, cantidad de gente que me dice, mire padre, los mejores años de mi vida en tiempos del caudillo. Y mucha gente me ha dicho a mí, yo me enteré que vivíamos en dictadura 2 años después de morir Franco, cuando empezaron a decirlo. Y la gente, pero vivíamos en dictadura. Pues yo entraba, salía, subía, bajaba y a mí nadie me dijo nada. Por hecho, hay gente que vivió aquellos años. Yo, gracias a Dios, viví 7 años, por desgracia no pude vivir más, pero sí. La Iglesia siempre apoyaba a Franco, ¿no? La Iglesia siempre apoya al que sirve a Dios. Siempre reza por la conversión de los que no sirven a Dios. Cuando advierte que perduran esos sentimientos
de amparo a quienes han cometido tales crímenes. Le cuento a los amigos aquí en Morón que alguna vez en un programa referido a usted, hecho en torno a su persona y sus combates en España, hemos mostrado sectores vastos del franquismo que cantan aquellas consignas, que siguen amparando aquellos crímenes de alguna manera. Y esto cada vez cuesta más entenderlo, pero también da una idea de la espesura que tiene ese adversario. Sí, cuesta absolutamente todo entenderlo, ¿no? Porque yo no tengo capacidad para aceptar que todavía se sigan planteando cuestiones de defensa de lo que fue un régimen fascista, castrador de derechos y de conciencias, ¿no? De hecho, nos sometieron a todos. Es muy difícil que personas con carácter general no estén tocadas en su propia mentalidad por la acción permanente, constante, larvada, expresa del franquismo en todos los ámbitos. Y eso es lo que explica que todavía hoy haya gente que defiende esa posición, y que cuando se inició en 2008 la actividad procesal importante desde mi juzgado exigiendo esa responsabilidad por los crímenes franquistas, había veces que parecía que estábamos en el 36 con esas opiniones, de nuevo, o expresiones tales como decir, no, se enterraron como perros que siguen ahí enterrados, unas cosas de locos, ¿no? Y a la vez veías a la gente joven. Yo me recuerdo mi hija Aurora, la pequeña, que entonces tenía 18 años, me decía, pero papá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que quieres que se encuentren dónde están las víctimas para enterrarlas cada uno como debe su familia. Y decía, ¿qué problema hay en esto? Digo, sí, pues efectivamente, eso es. ¿Qué problema hay? Ninguno, pero no hemos superado. Y no hemos superado el franquismo, digan lo que digan los próceres de la transición, de la mal llamada modélica transición española que se exportó urbi et orbi a todo el mundo. Es que no resolvieron. De lo único que no se habló en la transición fueron de tres cosas: el poder económico, el poder de la Iglesia y los crímenes franquistas. Y dentro de ellos la justicia. Qué gusto estar con el doctor Baltasar Garzón en este mano a mano que permite conversar sobre todos los temas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con esta clase magistral del doctor Garzón. Ya volvemos. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Yo estoy con Garzón. Hice la entrevista, pero mientras se escucha hablar al doctor Garzón, estoy seguro que ustedes también viven ese asombro que genera la claridad y la profundidad y la libertad de este hombre, porque se permite una inmensa libertad. Y eso, para un hombre que ha elegido la Argentina para radicarse siendo una figura de prestigio mundial, es algo que también queremos subrayar desde el afecto y la gratitud. Seguimos compartiendo con ustedes la charla que tuvimos con el doctor Garzón. Mire, un solo día de noticias, el día que estamos teniendo esta conversación. Doctor, si leemos noticias de España, un sistema puede llegar a caerse por la corrupción. Hoy, la Standard Poor's, que es una entidad económica que ha regido las conductas de nuestros países, diciéndonos el riesgo país, todo lo que usted conocerá, determinando cuáles son las políticas económicas, siempre infames, que ellos han destinado para América Latina. Empieza un juicio Estados Unidos contra Standard Poor's
por 5.000 millones. Fíjese el grado de estafa que habrán cometido con la cuestión inmobiliaria. Pero lo tomamos como noticias, no van presos en general, no tienen que confrontar éticamente con la responsabilidad. Y lo peor, siguen teniendo sus representantes, la Standard & Poor's en cada país, para promocionar esas maravillas de la economía que ellos propugnan en el mundo. Tienen como sedes, sucursales de economistas, etcétera, en cada uno de los países para seguir llevando adelante lo que ellos... Primero ha sido un fracaso y luego ha sido una demostración clara de una corrupción que es criminal. Sin lugar a dudas, para mí está muy claro. Hoy los nuevos crímenes de lesa humanidad, además de los que ya existen, son los económicos. Son los que han llevado a la ruina y están llevando a la ruina y a la pobreza a millones de personas. Son estos que los mercados de alimentos, por ejemplo, especulan con los mismos, con productos básicos, y de esa especulación se producen o se derivan millones de muertos, o decenas de miles o centenas de miles de personas que son condenadas a la inanición porque un alimento básico vale $2 a las 8 de la mañana y 40 a las 2 de la tarde, sin haberse movido nada más que unos cuantos dedos pulsando la tecla de un ordenador en una subasta de alimentos, por ejemplo, en la bolsa de Chicago, ¿no? Entonces, efectivamente, que Standard & Poor's sufre esas consecuencias. Me parece todavía inmoral que haya tardado tanto tiempo, porque también el propio sistema estadounidense, en este caso, ha permitido que estas agencias calificadoras actúen sin ningún control porque la ley de los mercados lo imponía, como si la ley de los mercados fuera como las leyes de la naturaleza, ¿no? Que claro, nos hablan de los mercados como si fuera Dios, o yo qué sé, o como si fuera un ser superior, ¿no? Dices, los mercados. ¿Y qué son los mercados? Pues yo pregunto aquí a todos los amigos y amigas que están y dicen, ¿cuáles son los mercados? Y la mayoría me dicen, donde vamos a comprar las frutas todos los días, ¿no? Pues sí, pues es que ahí llegamos, ¿no? A mí me dicen, ¿cuáles son los mercados? Pues ya me cuesta trabajo pensar, ¿no? Y sobre todo cuando te dicen, no, es que la economía, el flujo de la economía exige la libertad de los mercados, porque no se puede poner el control al desarrollo de la economía en distintos países. Bueno, ¿y por qué? Es decir, en el mundo han caído el socialismo real, el comunismo, porque todo el mundo dice que Marx estaba trasnochado, porque incluso cuando escribía El Capital no sabía ni la realidad que estaba ocurriendo en su tiempo. Es probable que fuera verdad, porque estuvo demasiado encerrado escribiendo El Capital y no veía la realidad que estaba sucediendo en Londres, donde lo escribía principalmente, ¿no? Pero frente a esto, dice, ¿qué es lo que queda? Un capitalismo totalitario, depredador, que abunda cada vez más en las diferencias, las desigualdades. Los más pobres son más pobres, a pesar de que pueda haber más ayudas. Los estados se retraen en la cooperación, si no es con el impulso de algunas iniciativas privadas que habría que analizar por qué y qué intereses les guía. Cada vez vamos a peor, y este es el sistema que tenemos. ¿Y por qué han tardado tanto tiempo los mecanismos judiciales en hacer justicia? En España, por ejemplo, tenemos un caso paradigmático. Una entidad bancaria que la presidía en su última época el que fue también presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y a su vez fue ministro y vicepresidente económico con el gobierno del Partido Popular. Y tenemos una serie de productos financieros que se llaman las opciones preferentes. Eso no es más que algo que desde el principio se sabía que iba a ser una estafa y que se generó confianza principalmente en gente mayor, diciéndole, mire, el producto que tiene usted aquí de toda su vida, no se preocupe, yo se lo voy a multiplicar. Y llegaba el hombre o la mujer con sus 80 años y dice, mire, pero si es que ya me quedan pocos años de vida,
son las pensiones que tenemos y no queremos. No, señora María, el señor Pedro, si no hay ningún riesgo, yo se lo muevo, usted confía en mí, soy su director. Bueno, hijo, sí, pues venga, tal. Y luego, cuando han ido a recogerlo, decían 0 euros. ¿Por qué? Porque eran productos arriesgados, tóxicos desde el principio, que han quedado en nada, porque no había nada debajo que lo sustentara. ¿Cómo se puede calificar a esto? Cuando hay decenas de miles, 350.000 personas que han caído en esa trampa. Y todavía seguimos pensando en si hay responsabilidad o no, y qué responsabilidad tiene el Estado y las autoridades económico-monetarias que sabían que esto era así, ¿no? De lo que estamos hablando ahí, doctor, es del rol del Estado. El estado de bienestar de Europa, el propio estado de bienestar de los Estados Unidos, que de alguna forma vino de la depresión, a través de Roosevelt, etcétera, y que dura hasta, estimo yo por lo que he aprendido, hasta 1880 aproximadamente, cuando empieza la bajada de la desregulación, que nos ha llevado a toda esta situación en la cual el Estado no regula, el Estado tiene que ser un tonto auxiliar de las firmas de las depravadas manifestaciones económicas que esos llevan a cabo. ¿Cómo ve este fortalecimiento de la idea del Estado en una buena parte de nuestra América frente a este desdén de los economistas del mundo que siguen negando el rol y la importancia de ese Estado regulador que le dio tanta felicidad a Europa y también a los Estados Unidos? El neoliberalismo que nos gobierna, entre comillas, o incluso sin las comillas, en el mundo, ha mostrado sus consecuencias y está mostrando sus consecuencias en el mundo entero, pero en esta parte del universo y de la Tierra se ha sufrido, ¿no? Argentina ha sufrido en sus propias carnes durante algunos años ese tipo de política monetarista por parte impuesta en forma brutal por el Fondo Monetario Internacional, pero también se supo enfrentar al mismo y precisamente porque se enfrentó pudo salir de donde estaba, ¿no? La grandeza de lo que está sucediendo en esta parte del mundo es esa. Ahí Latinoamérica se está mirando a sí misma, ¿no? Esa relación sur-sur en vez de sur-norte, que siempre ha sido la que se defendía. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica parecía que fuera la panacea, la única vía posible, hasta que algunos países han empezado a mirarse hacia sí mismos y a ver que puede existir una forma diferente de afrontar lo que son esas relaciones económicas, lo que son esas relaciones financieras, lo que es plantarse frente al dictado de esos mercados que normalmente son externos, son insensibles y que lo único que generan es la zozobra de una crisis en gran medida provocada por los mismos, ¿no? Y yo creo que ese es el camino y darnos cuenta de que hay fuerza suficiente dentro de un mercado latinoamericano que está siendo no solo ejemplo en el ámbito económico, la prueba del desarrollo económico y del PIB está claro en comparación a todo lo que está aconteciendo en Europa y en otros países, y que no necesariamente se tiene que seguir los dictados de esas autoridades económicas y monetarias y financieras que día a día están pidiendo perdón por algo. Compre el periódico La Razón interesante con nuestro presidente. No le dejaron pasar 3 países al presidente. Lea La Razón interesante, el periódico que se vende más. El caso Snowden ha dejado anclado a tierra a Evo Morales. El avión del presidente boliviano tuvo que aterrizar anoche de emergencia en Viena cuando varios países europeos le denegaron el paso por su espacio aéreo mientras regresaba a La Paz procedente de una cumbre en Moscú. Seguramente España está consultando con su amigo. Su amigo debe ser Estados Unidos, me imagino.
Man glaubt, Spanien sagt que era de USA. Pero volviendo a nuestra América, doctor, hay una dignidad, hay un sentido de soberanía que aflora y que a uno lo hace sentir muy bien y que se vio hace algunas semanas en el episodio Evo Morales, como jurista, como entendido de las leyes internacionales y del espíritu general de justicia. ¿Cómo vivió todo ese episodio? Antes que como jurista, como persona, yo me sentía avergonzado de las autoridades españolas. No voy a decir de ser español, porque no me avergüenzo de ser español, pero sí me avergüenzo de aquellos como los que primero escuchan al padrino y después actúan, ¿no? A mí me parece vergonzoso lo que ha ocurrido con Francia, me duele especialmente Francia, Italia, ¿no? Ni siquiera tanto España, porque bueno, tenemos lo que tenemos y ya está, ¿no? Pero incluso un embajador que llega y dice, bueno, vamos a tomarnos un cafelito, señor Evo Morales, y me cuenta lo que hay por ahí dentro, ¿no? A ver si aparecía Snowden por allí debajo de un asiento o algo de esto, ¿no? Es tan vergonzoso. Si no fuera porque es tremendo, porque supone la negación del respeto institucional y a la soberanía de un país, es que, fuera lo que fuera, es que no puedes cuestionar a un país democrático, no puedes cuestionar al líder de un país, te dice que esto es así y te tienes que aguantar. Ese es el juego de la democracia. ¿Usted se imagina que Evo Morales le hiciera esto, por ejemplo, al presidente francés, o a Cameron, o a la Merkel? ¿Qué iba a pasar? Se lo comían con patatas o algo así. Entonces me parece vergonzoso. Por el hecho de ser un país pobre o un país que trata de hacer las cosas de una forma diferente y de reivindicar sus propios orígenes como elemento de superación de una situación que ha sido tremendamente injusta por siglos, no se puede avergonzar así, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político me parece inaceptable que Europa, la gran Europa, que a su vez estaba viendo cómo ha sido penetrada en sus comunicaciones, en su intimidad, en sus instituciones, a través de millones de intervenciones o interceptaciones de comunicaciones, a la vez se somete porque alguien dice, además desvelando de nuevo la gran eficacia de los servicios de inteligencia, que como siempre funcionan tan bien como en las películas, ¿eh? Entonces, claro, porque que esto lo hace Francia, lo hace Bélgica, lo hace España, Italia, porque el servicio de inteligencia le dice, oiga, que va escondido ahí el espía. Y entonces, claro, ese gran servicio, todo el mundo se lo cree, ¿eh? No se creen las pruebas judiciales, pero sí se creen las pruebas de los espías, claro. Eso es el problema nuestro. Pero es que además, desde mi punto de vista, es que podría haber incluso un contenido claramente delictivo. Yo no sé lo que va a hacer el presidente de la República de Bolivia, pero desde luego se ha violentado, se ha violado la soberanía y se ha hecho sospechoso de un crimen. Por tanto, hay una clara responsabilidad política, desde luego, y se ha exigido así. Pero es que además, en el fondo de la cuestión, y bueno, ya yo opinaba, lo que voy a decir lo opinaba antes de saber que soy conejillo de indias también para los espionajes estos, porque ahora resulta que también que mi email y mi clave, la del señor Martín Sabatella, que está aquí también, el señor Alac y otra gente más aquí de Argentina. Por otra parte, me enorgullece que me incluyan con los argentinos en el mismo lote. Ya vamos avanzando. Pues se permitan inmiscuirse. Somos ciudadanos de países democráticos. Yo no creo que el señor Martín Sabatella se dedique por ahí a delinquir, ni yo tampoco, al menos que lo sepamos, aunque algunos te tienen especial cariño, pero exigimos un respeto. No se puede permitir esto. No todo está permitido por el hecho de que estés en la potencia primera
del mundo. Entonces creo que hay que responder contundentemente. Yo estoy planteándome, quiero saber lo que hay de mis correos y de mis claves y demás, pues para formular una demanda, pero lo voy a hacer en Estados Unidos. Es decir, oiga, pero ustedes no pueden hacer esto. No pueden hacer esto. Porque lo único que yo entiendo es que si mi correo y mi clave de acceso está ahí, será porque soy riesgo para alguien. Pero yo no sé, como no sea porque soy el abogado de Wikileaks, puede ser. O porque no sea que en su momento investigué los posibles crímenes de torturas que se estaban cometiendo en Guantánamo, pues a lo mejor también. Pero bueno, yo creo que en vez de perseguirme a mí o de investigarme a mí, lo que podían hacer era responder, ¿no?, de por qué existe Guantánamo, por qué se violentan las comunicaciones, etcétera. Eso es lo que debería de ser, eso es lo que se debería de perseguir. Pero parece ser que no es así. Pero bueno, trataremos de por lo menos de indagar un poco. You can't have 100% security and also then have 100% privacy and zero inconvenience. I did not seek to enrich myself. I did not seek to sell U.S. secrets. I did not partner with any foreign government to guarantee my safety. ¿Cuál sería su primera impresión sobre el caso concreto Snowden? ¿Qué entiende usted de que hay alrededor de este personaje que es el tema al que ha hecho referencia desde que empezamos a hablar de lo que pasó con el presidente de Bolivia? Bueno, a mí, en principio, me pidieron que asumiera la defensa de Snowden. Yo dije que no, porque entiendo que con la defensa que adelanto, que coordino de Julian Assange y de Wikileaks es suficiente. Es decir, no quiero que se confundan los planos, ¿no? Y además, pues, cualquier otro profesional lo puede hacer, pero eso no quita para que insista en lo que acabo de decir, ¿no? Para mí lo importante es que se investigue por qué se ha hecho esto, no por qué Snowden ha hecho públicas esas informaciones, que quien tenga que decidir tendrá que ver si eso hay una responsabilidad o no, que yo creo que no, pero bueno, esa es una parte de la cuestión. Pero la principal parte es por qué un sistema, por qué un gobierno o alguna agencia de ese gobierno toma la decisión de espiar a periodistas, a jueces, a abogados, a gobiernos democráticos, a parlamentarios. Es decir, qué degeneración se está viviendo en una democracia para que se tenga que acudir a ese sistema, esos mecanismos, respecto de países amigos o de personas que simplemente desarrollan su trabajo cumpliendo las leyes, respetando las garantías. Porque ni siquiera se podría utilizar esto, pero sería prueba ilícita. Es decir, esa especie de gran hermano. Yo cuando leía a George Orwell 1984, realmente decía, esto es ciencia ficción, es imposible que esto pueda suceder. Entonces, claro, ya estoy pensando en Isaac Asimov y la fundación y los límites de la fundación, porque realmente al final se van a cumplir todas las novelas de ciencia ficción. Lo que tienen claro los norteamericanos, y eso es impepinable, es que lo que dicen en las películas realmente sucede. Es decir, es la lógica calvinista, eso sucede sí o sí. No se inventan nada, ¿no? Es impresionante. Qué personaje extraordinario. Todavía nos queda más, un poquito más, con el doctor Garzón. Enseguida volvemos. Doctor, y finalmente, desde mi condición de periodista, la última pregunta es abarcativa justamente del comportamiento de los medios de comunicación con respecto a todo lo que hemos hablado. Los desatendidos derechos humanos en algunos países,
los conflictivos derechos humanos que sí han sido atendidos y se busca justicia con una alta incomprensión de medios que no quieren que se revisen los derechos humanos, pero que no lo dicen y que atacan